Alicia Sánchez és una dona que el fet d'haver entrat en els 50 no li impedeix d'haver muntat la seva empresa i poder compaginar-lo amb la seva tasca com a mestressa de casa. Vamos a empezar a sacar los alimentos. Porque ¿a qué hora te levantas? Mira, me levanto a las 7 de la mañana, ¿eh? Y luego desayuno y a continuación, pues nada, me pongo a hacer la limpieza de la casa. A ordenarlo todo, hacer las camas, poner la lavadora, recoger la ropa del día anterior, en fin. Habitualmente lo hago por la mañana y hoy pues un poquito más tarde debido pues a eso, a que he tenido que hacer la compra de la semana. Nada, ahora ya finalizado las tareas domésticas de ama de casa, pues nada, inicio ya mi jornada laboral en la empresa que fundé a partir de prejubilarme, en la Telefónica. Supongo que para que tenga... Ella se ho fa tot, correus, mailings, internet. Per ella no hi ha cap tipus d'impediment. La seva empresa dona serveis de guiatge a través de diferents barris no centrals de la ciutat, ampliant així l'oferta d'activitats turístiques pels mateixos barcelonins a Barcelona. Este es nuestro producto. Les enviamos a los clientes una carta, les adjuntamos el folleto y entonces con este sobre tan bonito que habla pues también de las visitas porque enumera los barrios que visitamos, pues el cliente recibe pues toda la información. Buenos días, Alibi Events, dígame. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Mañana le va bien? ¿Mañana jueves? ¿A qué hora le va bien? ¿A las 9:30? Vale, pues a las 9:30 quedamos. Pues hasta mañana, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós, adiós. Aquí a la derecha tenemos el velódromo donde se celebraron las pruebas de ciclismo en las Olimpiadas del 92. Y precisamente allá al fondo está la montaña de Monte Carmelo. ¿Y por qué te gustan más los barrios periféricos que el centro? Bueno, a mí me gusta todo. Yo amo Barcelona y considero que es una de las ciudades más bonitas de España. El centro y la Barceloneta y el ensanche pues tiene muchísima oferta turística y creemos que tenemos que buscar una alternativa. Nosotros empezamos una de las visitas en este recinto. Son unos jardines, los más antiguos de Barcelona que se conservan. Más arriba del todo hay como un estanque y ese estanque es el que, a raíz de su agua, pues puede regar todo el jardín. En la tercera terraza es donde está el laberinto vegetal, que es el que da nombre pues, a lo que es el jardín y demás. Y luego el edificio es muy curioso porque también es de la época, es neoclásico. Lo que pasa que tiene también una torre que es medieval, porque antes todas las masías que había en Barcelona en la época medieval tenían su torre de vigilancia.